¿Cuánto sale? Sí, ya. Entonces, de aquí agarro, de esta partición se divide, entonces yo tengo que dividir esto en dos. En la mitad, que sería este de aquí, ya. Tal vez el gráfico no me salga muy bien, pero listo. Esto va a ser ¿de cuánto? 2,25. ¿Ya? Ya voy a usar punto, ya, 2,25. Ahora, eh, aplico la misma regla. 2,25 es mayor que el doble del proceso. El doble sería 2,2, ¿no? ¿Es mayor? Sí, entonces se vuelve a dividir. ¿Cuánto sería la división? 1,13. Entonces, agarro la mitad de esto. Aplico la regla. 1,13 es mayor que el doble del proceso uno. No, entonces se le asigna. Entonces el proceso uno se asigna a esta partición. Y básicamente voy a ocupar toda la partición, ¿no? Porque son centésimos. Ahora, que alguien agarre 9 menos 1,13. ¿Cuánto? Ya, ya. Entonces, ese es el espacio de memoria restante que voy a utilizar para aplicar el algoritmo de Buddy. ¿Ya? Me llega otro proceso. ¿Ya? Digamos que es el proceso 2 que es, digamos que este es de 756. Haremos así. Ya no vamos a manejar, vamos a hacer 0,7 megas, ¿ya? ¿Sí? Entonces, dividimos 787 entre 2. Ya. Entonces, esta partición, la mitad de 787 es 3,94. 3,94. Ya. El doble de 0,7 sería 1,4, ¿no? ¿Mayor que el doble? Sí. Si es mayor que el doble, ¿qué hay que hacer? Hay que volver a dividir. 3,94 dividido entre 2, ya, 1,97, ¿no? Entonces, la mitad de esa partición es 1,97. 1,97. Estoy haciendo con punto decimal, ¿ya? Lo mismo, 1,7 es mayor que el doble del proceso requerido. Sí, entonces, ¿qué tengo que hacer? Volver a dividir. ¿Cuánto sería la división? Aquí sería
0.99. 0.99 mayor que el doble, no. Entonces se asigna. Entonces aquí entre el proceso 2, ¿no? Y que básicamente su desperdicio va a ser menor, porque es casi así y este va a ser igual así. ¿Qué pasa si, digamos, durante ese transcurso de cálculo termina el proceso 1? Igual se va a desperdiciar, ¿no? Esa partición, ¿no ves? Porque estoy calculando con el resto de la memoria. El resto de la memoria estoy dividiendo, particionando. Entonces ya no estoy considerando eso. No lo estoy considerando, ¿sí? ¿Ya? Entonces eso tomen en cuenta, ¿no? Entonces, pero ahorita estamos asumiendo que el proceso sigue corriendo, ¿no? Y ahí vamos a asumir que el proceso 2 sigue corriendo. Ahora, eh, ¿cuánto tendría que ser el resto de la memoria? 7.87 menos 0.99. Vamos a hacer aquí. Tuc. Entonces, el resto de la memoria es 6,88, 6.88. ¿Ya? Llega un proceso 3 que requiere 2.5 megas. 6.8 dividido entre 3. Digo dividido entre 2. 3,44. Ya, el doble de 2.5 es 5. 3 puntos mayor, no. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a asignar a esta partición. Solo que en este caso el desperdicio va a ser mayor. Más o menos es más la mitad, ¿no? Más o menos, bueno, estoy calculando, ¿no? 3.44, bueno, este espacio que aquí debería ser la diferencia de 2.5, ¿no? Y volvemos a calcular otra vez. 6.88 menos 3.44. No, no, no. Sí. Sí, porque eso nos partió la mitad, ¿no? Es 3.44. 3.44. Llega un proceso 4 que requiere 3 megas. Y hasta ahí llegamos, ¿no? Entonces, como pueden ver, ah, ah, la memoria se puede llenar fácilmente, ¿no? Miren, y eso que es 10 megas. Yo sé que es chiquito 10 megas, pero 4 procesos, y sus procesos actualmente pueden llegar a tener 3 megas, incluso hasta más, ¿no? Pero bueno, primero lo que estamos viendo es que rápidamente se va a llenar, porque el cálculo que estamos haciendo es con el resto de la memoria, siempre vamos a hacer el resto. Entonces, al usar el resto de la memoria, cada vez se va reduciendo, y tengo poco espacio en memoria que asignar, aunque aquí atrás haya espacio libre, ¿sí? Puede haberse terminado estas particiones, ¿sí? Pero, ¿cómo a ver ustedes haciendo, o sea, esto que hemos hecho, este proceso, se lo puede programar, ¿no? Tengo el tamaño del sistema operativo, lo mismo que hemos hecho, menos el tamaño del sistema operativo, esa es la memoria disponible para asignar. Aplico el algoritmo de Buddy, la mitad, pregunto por el tamaño del proceso y encuentro un tamaño de partición. Listo, se asigna eso. Saco la diferencia, ese es mi resto de memoria disponible para asignar, ¿no? Así tengo. Pero ¿qué pasa si estos procesos se cierran? ¿No? A menos que yo tenga el registro del tamaño de cada proceso,
o el tamaño, o vaya registrando cada partición que estoy utilizando. Entonces ahí tal vez recién, ¿no? Podría venir y asignar en estos espacios libres. Pero ahí tendría que ser una combinación de algoritmos, ¿no? Porque si digamos mi algoritmo de asignación es BUDI, ¿qué es lo que tengo que hacer? El resto libre de la memoria, la mitad, la mitad, la mitad y asignar. El resto de la memoria, la mitad, la mitad, la mitad y asignar, ¿no? Aplicando la regla que la partición es mayor que el doble, se vuelve a dividir. Y si es menor, se asigna. ¿Sí? ¿Está claro el algoritmo de BUDI? Interesante, ¿no? ¿Qué? Dice mayor. Si es mayor, se vuelve a dividir. Si es igual, entonces se asigna directamente, ¿no? Sí. Perdón. Ahora voy a tener que ser malabares. A ver, espero que no. Ah, no, si no hay espacio. Perdón, no te entendí. Ah, por eso, en este caso, digamos, es 3 megas, ¿no? Aplicando el algoritmo ya no se va a dar. O digamos, si fuera un proceso de 4 megas, ya no hay espacio en la memoria. Cuando te preguntes si el proceso es más grande que el tamaño que te queda para asignar, ¿no? Es el caso en el cual tengo que utilizar disco para poder llevar procesos a disco, ¿sí? Porque por eso al principio decíamos, ¿no? Que el ideal es tener una memoria grande o una memoria, o tal vez podríamos agregar también una memoria que dinámicamente crezca, ¿no? Pero eso es imposible. Tú pones algo físico que tiene un tamaño fijo y listo, hasta ahí acabó. No es, no es un ente inteligente o un ente vivo que va a ir creciendo según va necesitando, ¿no? Entonces, la memoria es fija. Y si bien es cierto, ya estamos en el orden de los 12 gigas y 32 gigas, también los procesos, ¿no? Sin ir muy lejos, nomás me acuerdo que los primeros dispositivos de Android, bueno, las primeras aplicaciones para celulares tenían que ser procesos chiquitos, ¿no? Así porque no tenías muchos, la memoria, el celular era un dispositivo pequeño, así que realmente tenías que optimizar tu aplicación para que ocupe el menor espacio posible, ¿no? Entonces, no mucho he revisado mi tablet y tengo el Minecraft que ocupa 300 megas en memoria, ya está usando, ¿no? Entonces, es así, digamos, cada vez también los programas usan más y más memoria y al final nunca es suficiente la memoria, siempre te falta, siempre, siempre. Y eso va a ser por los siglos de los siglos. Tal vez en algún momento, en el caso del disco, por ejemplo, eh, se vieron con eso, ¿no? De que cada vez más grandes, más grandes. No me acuerdo cómo era el análisis, pero ahí es donde apareció, digamos, la necesidad de las computadoras cuánticas, ¿no? Porque cada vez va subiendo, subiendo y dices, ¿hasta dónde vamos a subir? A ver. Y entonces, si ahí dice, entonces, si planteamos otro tipo de computadora, tal vez podríamos solucionar, ¿no? El problema, ¿no? Entonces, porque también hay gráficos, ¿no? Que te muestran el descenso, el rendimiento, según vas aumentando tamaño, ¿no? Eso. Bien. Ya, entonces está claro, ¿no? Del algoritmo de Booty. Ese es un enfoque, ¿ya? El otro enfoque que he visto que tiene también, suena razonable. Ya.
El otro enfoque es particionar la memoria en múltiplos de dos, ¿ya? No es, bueno, es interesante, lo leí en algún lado, justamente cuando se trata de explicar el algoritmo de Buddy, ¿ya? Eh, es agarrar, digamos, así, ¿no? Es particionar, empezar por un tamaño pequeño. Este va a ser el doble del anterior, este el doble, este el doble, y así, sucesivamente, ¿no? Hasta particionar toda la memoria, ¿ya? Básicamente sería agarrar el resto de la memoria y dividir ¿no? En pedacitos, ¿sí? Entonces, y aquí se sigue el criterio, digamos, de lo mínimo que voy a aceptar va a ser de, digamos, 16 bytes, 32, 64, ah, el doble, ¿cuánto es? 10, 16, 32, 64, sí, 128. Esto lo vamos a hacer en bytes, ¿ya? 256 kbytes, 512, y el último va a ser 1, y nomás después 2, 4, 6, y así. Hasta, entonces voy a tener la memoria partida así, en múltiplos, ¿ya? Sí, entonces, en este caso no voy a hacer el cálculo, digamos, porque al final el sistema operativo está ocupando un espacio, ¿ya? Pero lo que estamos concentrándonos en el tamaño de las particiones, ¿sí? Entonces voy a hacer mis particiones de 16, 32, 64, o podría empezar por 1 mega, 2 megas, 4 megas, 8 megas, y así, ¿no? El doble, el doble, el doble, hasta la capacidad máxima de la memoria. Y llega un proceso, ¿ya? Vamos a ver que son procesos pequeños. Un proceso uno que requiere de, ya digamos asumamos que todos son de K, ¿ya? Kbytes, ¿ya? Entonces, uno que requiere de eh, 1.5, pongámosle que necesita 10 kbytes, ¿ya? Entonces, agarro lo mismo, agarro una partición, 512 mayor que el doble, sí, la siguiente 256 mayor que el doble, sí, 128, sí, mayor, 64 mayor, 32 mayor, 16 mayor, no, entonces se le asigna en el de 16, ¿no? Proceso 2, lo mismo, se va buscando, aplicando el mismo criterio, ¿no? La partición es el doble, pero bueno, como les digo, es un criterio que lo vi que en lo personal creo que es una acomodación del algoritmo de Buddy, ¿no? Sí, pero que tiene sentido, no es que tampoco está fuera de lugar, ¿no? Sí, porque es buscar, digamos, bajo el criterio, ¿no? O sea, tengo una lista de particiones y voy a buscar siguiendo el criterio del algoritmo de Buddy. Tamaño de la partición es mayor que el doble, se vuelve a dividir. Entonces, tomo la otra mitad, ¿no? Su otro múltiplo. Si es menor, entonces se asigna. ¿Sí? En este caso, 16 es la primera partición. El doble es 20, es menor, entonces se asigna a esta partición de 16. Llega otro proceso, lo mismo, ¿no? Solo que ahí va a haber un pequeño problema, ¿no? El 16 está en uso, que voy a tener que asignarle de 32, ¿no? Entonces, por eso, digamos, ese criterio de Buddy no es, digamos, es un criterio acomodado, ¿no? Pero pueden encontrar, si ustedes buscan en internet o en algunas explicaciones, usan este criterio ¿no? De particionar en múltiplos de dos la memoria y aplicar el algoritmo de Buddy para asignar a los procesos, ¿no? Ahora, esto podría servir, este criterio, para poder aplicar primer ajuste, segundo ajuste, mejor ajuste, peor ajuste, ¿no? Entonces puedes agarrar, o sea, la memoria, digamos, si lo vas a hacer de tamaños variables, tampoco lo vas a hacer pues como todo un carnaval, ¿no? Le vas a dar una cierta lógica, y una cierta lógica es hacer múltiplos, ¿no? De 16, 32, 64, 120, 150, 512 y así sucesivamente.
¿no? Eso te va a permitir aplicar el peor ajuste, aplicar el mejor ajuste o el primer ajuste, ¿no? Y en alguno que otro tal vez podrías aplicar el criterio del algoritmo Booty. ¿Sí? ¿Se entendió? Está todo claro, ¿no? Sí, sí es interesante. Obviamente esto es abstracto, ¿no? Porque al final solo estamos viendo, pero realmente es así como se ha imaginado, ¿no? Cómo se puede utilizar la memoria, ¿no? Cómo puedo asignar. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Es que un proceso no solape al otro proceso, ¿no? Porque cuando hace un momento hemos asignado en una partición, otra partición, entonces cada proceso, ese es su espacio de memoria. Ahí va a ser cambio de variables, lo que sea, pero ese es su espacio de memoria. No va a invadir al otro proceso. No sé, por eso es que también esa es la razón por la cual, o quizá tal vez la razón porque a veces tenemos pantalla azul, porque realmente ha habido solapamiento, ¿no? En algún proceso. Pero en lo general lo que buscan estos algoritmos, y aunque se tiene que desperdiciar memoria, a veces es necesario porque garantizas de que si mi programa tengo una variable A, esa variable A no se confunde con la variable A del otro programa, porque está en otro espacio de memoria, ¿sí? Entonces, esa es la idea, ¿no? Al final es como quien dicen, se tiene, es como la canción, se tiene que, ¿cómo dice la canción esa de Vicente Fernández? Se tiene que sufrir cuando se ama, en este caso se tiene que desperdiciar memoria cuando se programa. No hay de otra, no tienes de otra, o sea, no hay, o sea, puedes minimizar lo que sea, pero al final vas a desperdiciar, pero ese desperdicio es necesario para garantizar que mi programa no solape al otro programa y pueda tener multiprogramación, varios programas corriendo a la vez. ¿Sí? Bien, ahora sí. ¿Qué dice? Borrar todo. Listo. Bien, ¿alguna consulta a los que están en Zoom? Se están dormidos los de Zoom. Excelente. Listo. Continuaremos. A ver qué tenemos aquí. Bueno, sí, ¿dónde estamos? Bien, entonces quedó claro el algoritmo de Buddy. Ya, entonces la liberación de memoria es lo que dije hace un momento, ¿no? Entonces voy a dejar pedazos de memoria. Entonces un criterio es mover todos los procesos a un lado de la memoria para liberar espacio, ¿sí? Esto se va a ocurrir solamente en particiones dinámicas, ¿ya? Porque en memoria particionada no puedo hacer eso. O sea, la idea de memoria particionada puede tener tamaño variable, pero es fijo. Esa partición de 16 de 32 están fijos, ahí es como si hubiera hecho cestas, hubiera dejado cestas en todo mi carril, y ahí en esas cestas nomás puedo dejar cosas, no puedo dejar en otro lado, ¿no? Solo en eso, entonces está fijo, ¿no? Entonces, la solución es reubicar, ¿no? Entonces, en memoria se utiliza más el término de compactar para obtener una única partición libre. En el término, pero más que se utiliza es de fragmentar, ¿no? Que es lo que más se utiliza. Entonces, lo que se necesita es mover procesos de tal forma de que quede a un lado de la memoria, de tal forma de que queden contiguos y no queden con huecos, ¿no? Entre procesos, ¿ya? Entonces, la compactación es la técnica que me va a consistir en trasladar todas las áreas ocupadas de almacenamiento a un extremo de la memoria. Puede ser al extremo derecho o al extremo izquierdo, ¿no? Pero normalmente, como hemos visto el gráfico, es mejor al extremo izquierdo si lo vemos desde el gráfico, ¿no? Me refiero que más a la posición cero de la memoria, ¿no? A ese lado sería nuestro extremo izquierdo. Va a ser la solución a la fragmentación externa. Voy a desplazar el contenido de la memoria libre para que se forme un solo bloque grande, ¿no? Lo mismo que pasa en disco. Ahora ya no lo podemos ver, pero hasta la versión Windows 7 te mostraba un grafiquito, ¿no? Y cómo movía tus datos y podías ver todo tu disco libre. Te ahorraba espacio en disco libre si hacías la defragmentación y lo podías ver gráficamente cómo bloques de memoria se movían, ¿ya? Ahora,
No siempre es posible, porque al final tomen en cuenta el escenario que son procesos que están ejecutando, todo el tiempo están algunos procesos, salen, entran. Entonces, ha entrado mientras lo estabas compactando, ya se salió, ¿no? Entonces, ese es el problema, ¿ya? O sea, poniéndoles, digamos, asumiendo que todos tienen un espacio de tiempo, es que en disco duro, sí, digamos, porque hay datos en disco duro que se quedan permanentes, ¿sí? Por ejemplo, programas que has instalado que tal vez están en dispersos, pero son permanentes, ¿no? Entonces tú los puedes mover y recuperas espacio en disco. O sea, la misma técnica, ¿no? De mover a un lado del disco. Puedes hacer eso y no afecta. Puedes ir aumentando más datos, pero esos datos base se quedan y son permanentes. En cambio, en la memoria, esos datos, procesos van cerrándose. Algunos continúan, ¿no? Continúan ejecutando. Entonces, no siempre es posible, ¿ya? Entonces, bueno, básicamente sería como esto, ¿no? En un uso libre, este gráfico, ¿no? Y todos los muevo a un lado, ¿ya? En este caso estamos viendo al lado, al otro extremo del sistema operativo, ¿no? Ya no importa qué lado sea, pero tal vez lo más apropiado es mover al lado que está en la posición cero de la memoria, ¿no? Y lo más recomendable también es que el sistema operativo ocupe el primer espacio de la memoria, ¿no? Es decir, un espacio de memoria. Uy, me emocioné, ¿ya? Bien, swapping. Entonces, y con esto terminamos y nos retiramos. ¿Qué es swapping? Es poder mover un proceso a disco, ¿ya? Entonces, como hemos podido ver en un ejemplito bien corto con 10 megas, ¿no? Y procesos relativamente grandes, fácilmente se llena la memoria. ¿Qué hacemos? Mover a disco. Entonces, es bajar un proceso a disco y cargar el nuevo programa, así se gana espacio en memoria, ¿no? Entonces, a veces, no, bueno, al nuevo proceso se lo puede bajar a disco o se puede seleccionar un proceso especial. Si es un proceso que está ejecutándose y que no se ha cerrado, ese proceso lo puedo bajar a disco. Así gano espacio y puedo utilizar esa partición. Pero aún así, digamos, no es tan sencillo, ¿no? ¿Qué pasa si el proceso uno es el que está todo el tiempo ejecutándose, ¿no? ¿Ve? Ya lo voy a bajar y si mi algoritmo siempre está buscando el último espacio libre, es como que bajar ese proceso no me gana mucho, ¿no? Pero si fuera asignación dinámica de memoria, sí, ¿no? He movido todito y, bueno, me refiero, por ejemplo, el proceso uno ya me estoy imaginando, el proceso uno lo bajo al disco, proceso 2 todo, 3 4 todo se recorre, sí, ¿no? Pero bueno, en eso consiste, ¿no? Es ganar espacio en disco. Tanto Windows como Linux implementan esto del swap, ¿no? De utilizar el disco como memoria auxiliar, como para poder usar procesos para bajarlos a disco. ¿Dónde está la diferencia? Que Linux maneja una partición y Windows maneja un archivo, ¿ya? Vamos a venir aquí, cmd, símbolo del sistema. Ah, no es este que estoy haciendo. Ah, aquí está. Vamos a entrar a PowerShell. Ya, este es el archivo, pagefile.sys. Ese es el archivo que utiliza Windows para poder bajar procesos, ¿ya? Ahora, fíjense el tamaño, ¿ya? Pero es algo de un 16 gigas más o menos, ¿ya? Ahorita es un tamaño bastante grande ahorita que está utilizando, ¿sí? Entonces, si nos vamos aquí a ver, creo que aquí está, mejor así, ¿sí? A ver, ah, ¿dónde se coloca? Opciones. Hay una opcióncita en Total Commander para mostrar archivos ocultos.
¿Alguien se acuerda? Ya, no vamos a perder el tiempo. Entonces, vamos, antes de retirarnos. Entonces, como pueden ver, es un archivo grande. Ahora, en la configuración de Windows, te da la opción de poner fijo ese archivo, un tamaño fijo, o te da la opción de que sea administrado por el sistema operativo. Si es administrado por el sistema operativo, entonces ese archivo es libre. Según va necesitando, va a ir creciendo, creciendo, creciendo. ¿Ya? Ahora, si te falta espacio, ahí ya sabes por qué se ha colgado tu Windows, ¿no? O sea, me refiero a tu espacio en la partición de Windows, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, por defecto, este archivo se crea en la unidad C. Se puede configurar para que se cree en otra unidad. Entonces, esas dos configuraciones se manejan. Cambiar de unidades, veamos, tengo otra unidad más grande, la puedo poner ahí, y que sea a tamaño fijo o tamaño variable, ¿sí? Según se necesita, va a ir creciendo, 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 ¿no? Sí, entonces, eso es. Obviamente, hacer swap implica degradar el proceso, ¿no? Porque el disco, como hemos visto en la jerarquía de memoria, ¿no? Es más lento. Así que cualquier operación que se haga en disco es mucho más lento que en la memoria. Ya, ahora sí. Nos vemos el día sábado. ¿Alguna consulta antes de retirarnos? Bueno, no hay ninguna consulta. Que les vaya bien.